Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 25 de marzo del 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque un tema que ha sido también de mucha relevancia en México es sobre la reforma eléctrica, una situación que ha traído, pues obviamente, a la oposición muy molesta. De hecho, en estos foros de Parlamento Abierto vimos cómo cada uno de los integrantes que participaba a favor dejaba mal parado a los que querían fomentar o decir que la reforma actual era la mejor y que simplemente lo que quieren ahorita es reforzar o crear un monopolio con la Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que eso no es verdad, sabemos todo lo que hay detrás de ello, sabemos los intereses que buscan y sobre todo hacer que el control esté, pues obviamente, en estas privadas. Y lo que no queremos es lo que ocurra ahí en España, que como vemos simplemente están en un dilema en el que o comen o tienen luz, una situación muy lamentable, y tal parece que eso es lo único que le interesa a estas empresas. Dicho sea de paso, hemos visto también cómo estas mismas empresas han sido también multadas, porque, señores, a ellos no les interesa el bienestar, les interesa lucrar, así tal cual. Ante esta situación, ¿cómo ven ustedes que el señor Joaquín López Dóriga en su programa revienta porque ya se dio una agenda en la que él siente que todo esto ya es puro trámite? Y así se lo hace saber a Ignacio Mier, o prácticamente se lo plantea de que, o sea, ya lo dan por hecho, no va a pasar nada más. Se molesta el señor al pensar de que la reforma eléctrica pues simplemente ya está, y no oculta la verdad su molestia. Y así es como en pleno programa el señor suelta su rabia, su veneno, para que vean que otro que no quiere, o mejor dicho, que los medios de comunicación también están en contubernio con estos partidos políticos y no quieren que haya un cambio en la reforma eléctrica, pues tiene que venir también parte de los que los están promoviendo a dejarlos, ahora sí que calladitos, con todo respeto, pero explicarles las cosas como son. Ignacio Mier ya había salido también en sus redes sociales a decir que hubo ciertas modificaciones. Sin embargo, es bueno saber de qué se trata todo ello. Escuchen ustedes. Quiero agradecer mucho al diputado Ignacio Mier que me haya aceptado esta entrevista, porque pues ya lo dan por hecho. Ignacio, gracias. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Joaquín. Es un gusto siempre tener la oportunidad. Ya lo dan por hecho. Ya vi este cronograma así de la ruta legislativa y ya está, ¿no? Ese es nuestro escenario ideal. Siempre hay que trabajar siempre con escenarios y con propuestas. Entonces, esa es nuestro mejor escenario, y tenemos que construirlo para que sea posible. Va a implicar mucho diálogo, mucha política, argumentación, sensibilidad, prudencia, para poderlo lograr. Hasta ahora lo hemos hecho. Sí, perdón. Perdón, Ignacio. Y también van a necesitar los votos del PRI, porque les faltan 53 al bloque oficialista, o sea, Morena, PT y Verde, para tener la mayoría calificada. Sí, nos falta no solamente del PRI, hay que pensar también en el PAN, hay que pensar en el PRD, el Movimiento Ciudadano, que acompañen esta propuesta de reforma constitucional de la industria eléctrica. Y en eso estamos trabajando. Para eso fue el Parlamento Abierto. Ayer se hicieron una entrega de los libros blancos que contienen de manera íntegra la participación de quienes se manifestaron a favor y quienes se manifestaron en contra. Son 135 participantes, fueron más de 80 horas de discusión, y tenemos los audios, los videos y la versión estenográfica que les servirán de elementos de juicio a los integrantes de las comisiones para, en su caso, votar a favor. Dime una cosa, Ignacio Mier. Yo te reconozco que siempre has sido un hombre serio. ¿Va a salir esta reforma como la quiere el presidente, así que le toquen una coma? No, ya de hecho, de entrada te puedo adelantar que, derivado del Parlamento Abierto, personalmente, yo distinguí 4 cuestiones que puse a consideración del grupo parlamentario, que creo que son atendibles, y en coordinación republicana también con el Ejecutivo. Y una de ellas es muy importante, la presentó el gobernador Fayad, para considerar a la electricidad como un derecho humano y precondición que debe de establecerse para la satisfacción de los otros derechos humanos. No podemos concebir la salud sin pensar que los hospitales, los requieren electricidad, o la seguridad requiere alumbrado público,
y lo mismo sucede con... Sí, toda la vida, pero en fin. Toda la vida requiere, entonces es una precondición el uso y el suministro de la electricidad. Esa fue una aportación. Está enunciado en el 27, en el último párrafo del 27, pero para dejarlo de manera más expresa, se está proponiendo una reforma al cuarto constitucional. También dejar de manera clara la generación distribuida, esto es, toda la gente, todas las familias, los pequeños comercios que tienen sus paneles solares y que consideraban que no estaba reflejado, lo dijeron las organizaciones sociales en el Parlamento, se advirtió y también se va a puntualizar. La otra, la revisión, lo que más le interesa a la gente, a ti, a tus familias, a la mía, que realmente se van a disminuir las tarifas y cómo se va a hacer eso. Entonces, al considerar la electricidad un derecho humano y un servicio público, va a contener de manera puntual la disminución a las tarifas domésticas, residencial, al agrícola, al alumbrado público y algo que padecen muchos municipios que están quebrados además por el alumbrado público, también la tarifa para el agua potable, para los sistemas operadores de agua potable. De tal manera que más de 56 millones de familias se pueden ver beneficiadas con esto. Bien, pero en el fondo de lo que quiere el presidente, nada, ¿verdad? Como lo mandó. En el espíritu de la reforma que quiere el presidente. El espíritu es que bajen los costos, que haya transición energética, que sea suficiente y que sea confiable. Esos tres propósitos se mantienen. Y una participación amplia del sector privado, pero regulado como en todos los países del mundo por el Estado mexicano. Van a tener una participación del 46%, va a quedar en la norma constitucional. No es cerca o más, no, 46% y 54%. Que en este momento, Joaquín, déjame decirte, cuando son casi 50,000 megawatts, 25,000 estarían produciéndolos casi el sector privado. Y en dinero, el mercado eléctrico mexicano en este momento son más de 800,000 millones de pesos, 40,000 millones de dólares, tendrían más de 35,000 millones de dólares el sector privado. Eso ayuda mucho, incentiva mucho la competitividad y entre más participación haya, mayor inversión, mayor requerimientos de electricidad, de tal manera que si incrementa la inversión, habrá mayor demanda de electricidad y mayor participación por parte del sector. Aquí te acaba de decir Ken Salazar, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, acaba de decir, lo voy a leer textualmente. Se requiere un marco de, ahí lo digo en la Cámara de Diputados, se requiere un marco de ley en materia energética, pero que se respeten los contratos de empresas que han invertido ya en energías limpias, porque si no hay confianza, no hay inversión. ¿Qué estará viendo Salazar? Ya sé que me va a decir que le pregunte a él, pero ¿qué estás viendo tú con esto? Pues yo estoy viendo lo mismo que él ve, yo lo veo, que hay contratos que se dieron en el marco de la ley, que no se vislumbra ningún abuso y habrá otros que no. Entonces, todos estos que se refirió él y que se encaminaron básicamente a energías renovables, nosotros coincidimos plenamente. Lo hicimos incluso, Joaquín, déjame decirte, desde la reforma a la ley de la industria eléctrica, que llovieron amparos, llovieron una infinidad de amparos antes de que entrara en vigor. Si no hubieran llovido esos 4,500 amparos y el criterio que siguió un juez de que a través de un amparo se lo concedió a la generalidad, no estaríamos hablando de la reforma constitucional, hubiera quedado solo en la ley de la industria eléctrica. Ya viste que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz viene en el sentido de aprobar la ley eléctrica. Me parece muy bien, porque el 80% de lo que establece la iniciativa de reforma constitucional, lo que está en la propia ley, fue la reforma que hicimos el 23 de febrero del año pasado. Entonces, yo creo que eso va a abonar, fíjate, eso va a servir y a darle certeza, certidumbre a todos para que tengamos un país. Entonces, te veo muy optimista en que lo van a aprobar en la Cámara de Diputados, pero mira, ¿me permites? Porque en el Senado están diciendo que no va a pasar. Israel, anda, escuchemos juntos. Así es, Joaquín, diputados, muy buenas tardes. Aquí en el Senado de la República, la oposición. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Así, en su programa estaba el señor Joaquín López Dóriga molesto por esta situación en la que ya en la Cámara de Diputados prácticamente lo toman como algo, digamos, que va a pasar sin ningún problema, ya por default, y eso lo tiene molesto. Y se tiene que ir a que la Cámara de Senado simplemente va a encontrarse con tope, ahí no va a pasar. Y no solo eso, fíjense ustedes nada más. Del sector eléctrico de nuestro país. Aquí lo dijo. Y por supuesto, si por alguna situación, cualquiera que esta sea, llegara a pasar, aquí en la Cámara de Senadores esta reforma no tiene viabilidad. Y no tiene viabilidad no porque nos opongamos, ojo, sino porque es una reforma que propone prácticas monopólicas, que es contraria al TEMEC, que además es contraria al desarrollo energético que requiere el país, que no hay manera de poderla apoyar porque no hay ningún asidero que permita defenderla. Así que como está, pues simplemente es intransitable. Es intransitable, Joaquín, lo escuchamos las palabras del coordinador panista, quien afirma que en el mismo sentido está el PRI. Pues ya escuchamos las palabras de Julián Rementería, en el que dice que si pasa a la Cámara de Diputados, pues simplemente en la Cámara de Senado no va a pasar.
lo que llama la atención, y hay que decir las cosas como son, es que hasta el mismo Ricardo Monreal, de ser aprobada como está la reforma eléctrica, ocasionaría daño por muchos miles de millones de dólares. En fin, nuevamente el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, insiste en que la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe pasar tal cual. Por tanto, señala que debe tener modificaciones en la Cámara de Diputados para evitar que después tenga que dirimirse en tribunales internacionales. Fíjense ustedes nada más, tras el anuncio de los coordinadores de Morena y el PRI de que la reforma eléctrica se votará el próximo 13 de abril, Monreal informó que el Senado de la República se votará en fast track. Además dijo que podría discutirse en un periodo extraordinario, ya que no actuarán de forma apresurada. Pues otra cosa que deja pues mucho que pensar por parte de Ricardo Monreal. En fin. Pues así las cosas, señores, y de esto queda todavía mucho tema de qué hablar. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerde, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.